descubrimiento de quién a quién, bueno, se ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? La primera respuesta era la respuesta de los propios españoles, que se autoproclamaban, luego de un periodo en el cual pensaban, sobre todo Colón, que había llegado al Oriente, se autoproclamaban los encontrados, descubridores de un nuevo mundo, y sin duda, desde un punto de vista cultural, era un descubrimiento mutuo, ¿sí? Un descubrimiento mutuo que se ve muy bien en toda la interacción cultural, biológica, religiosa de todos los siglos coloniales. Por otro lado, esa incorporación no es sin resistencias, ¿no? Generalmente se pensaba que pasada la conquista los indígenas eran poblaciones totalmente sometidas a la voluntad de los españoles. Sabemos muy bien que no. En eso los historiadores hemos hecho un gran avance, yo diría que en los últimos 25 años, en torno de la utilización por parte de los indígenas, no solamente del último recurso de la violencia, que sí lo utilizaron, ¿no? Tenemos el caso de Túpac Amaru, la gran rebelión en el Perú y Alto Perú en 1780-81, sino también de otras formas más cotidianas, ¿sí? y más erosionadoras del régimen colonial, como por ejemplo la utilización de la justicia. Cualquier archivo colonial está lleno de papeles iniciados por los indígenas tratando de defender sus tierras, sus jefes locales, tratando de protegerse en contra de los abusos del pedido de mano de obra, de trabajo, de tributo, etc. Ya nadie, creo yo, reivindica el 12 de octubre como el Día de la Raza, ¿no? Me parece que eso ya sería algo casi impensable, ¿no? Y algo realmente del pasado. Que hay una resignificación muy grande, sobre todo a partir del quinto centenario, esa conciencia de que esto es un encuentro violento de dos culturas. Se ha revalorizado la idea de América Latina como sociedades multiculturales, ¿no? Multiétnicas, multireligiosas, es decir, digamos, no es el hispanismo católico hablando sobre el descubrimiento de América, llega la cruz, la espada, América, y América se salva para la humanidad, ¿sí? Entonces se salvan las almas de las poblaciones originarias. No, eso ya es un pensamiento que me parece que queda para el pasado. ¿Cómo enseñar el 12 de octubre, ¿no? ¿Cómo comunicarlo? Yo creo que es una pregunta que muchos docentes se han hecho, ¿no? Claro, si uno se hubiera hecho esa pregunta a comienzos del siglo XX, había una sola manera de enseñarlo. Llega la civilización a América, ¿no? Es eso. Y hoy no podemos enseñarlo así, ¿no? Me parece que lo que habría que hacer es enseñar, en principio, a entender que ese encuentro fue un encuentro violento, ¿sí? Un encuentro que además tenía lógicas diferentes en ambas sociedades. Por un lado, una sociedad expansiva, que es la sociedad europea, buscando nuevos horizontes, nuevas mercancías, y por otro lado, sociedades un poco más hacia adentro, pero de todos modos muy sofisticadas en cuanto a sus aspectos ideológicos, culturales, políticos, sociales, ¿no? Si tomamos la sociedad, la más obvia, digamos, la americana, allí tenemos una serie de desencadenamiento de una serie de procesos que duran prácticamente hasta hoy, ¿no? Uno de los cuales es, y el más evidente, es la disminución de la población indígena, ¿no? Los historiadores calculan que más o menos el 90% de la población indígena disminuye a causa de las enfermedades traídas por los europeos y de las violencias de la conquista y las exigencias de trabajo, ¿sí?, impuestas por los regímenes conquistadores, ¿no? Eso por un lado. Esto da como resultado un proceso muy fuerte, más en algunos países latinoamericanos, menos en otros, de mestizaje, a la vez biológico, cultural, ¿no? Es decir, eso me parece que es una característica de las sociedades latinoamericanas que cualquier docente debería enfatizar, ¿no? Por el otro lado, en el lado de España, de Europa en general, ¿cuáles son los cambios? Bueno, en principio en ponerse en contacto, una vez que se dieron cuenta que ese mundo era distinto, ponerse en contacto con una realidad natural y humana que les parecía en principio asombrosa, que no sabían que existía y que de alguna manera los europeos deberán procesar. Y en ese procesamiento, en esa tratar de desbrozar, de entender la naturaleza, pero también la naturaleza humana, hay una serie de incorporaciones que hacen los europeos, no solamente físicas, digo, sino también una incorporación, una apertura de horizontes. Van a conocer un mundo nuevo, donde la naturaleza es nueva, es diversa. Y por otro lado, se van a poner en contacto con estos seres que en un momento, al principio, dudaban de si eran seres humanos o no.
Y van a tener que explicar que allí había seres humanos, es una tribu de Israel perdida, es decir, hay muchas formas de explicarlo. Finalmente, y esto es, por otro lado, una cosa interesante que ocurre en España y que no ocurre en otros lados, hay un debate acerca de la humanidad de los indios, como se llamaban, ¿no? El famoso debate entre las Casas, Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, ¿no? A favor y en contra respectivamente. Finalmente, la corona española, luego de ese debate, se decide a que los indios no solamente son seres humanos, sino que son seres libres. Y deberíamos enseñar también esta idea, no solamente de la supervivencia de los pueblos indígenas, ¿no? Como si fueran algo que, derrotados en el siglo XVI, languidecen a lo largo de todos los siglos coloniales y del siglo XIX, y que recién ahora han recuperado su voz. Siempre tuvieron voz, ¿no? Una voz sometida, pero es una voz, y una voz que resiste. Y además no solamente resiste discursivamente, sino que también pelea en las cortes de justicia y finalmente, si las cosas se ponen complicadas, se rebela. Y a lo largo de los siglos coloniales va a haber una suerte de intentar correr a favor de los indígenas estas demandas del sistema colonial, poniéndole freno judicialmente, ¿no? Es decir, hay una suerte de política indígena, no son ingenuos, saben cómo hacer las cosas, ¿no? Me parece que por allí va esta idea de esta resignificación del hecho del 12 de octubre.